Me detuvieron en migración de Canadá por 7 horas. Yo para ese punto yo ya me había mentalizado que no me iban a dejar entrar. No creí que las cosas se fueran a complicar tanto. De plano ellos te decían te vas a regresar a México. Va a salir alguien ahí parado. Así es como se ponen las noches por fuera. Son las 11 de la noche aquí en Canadá y les quiero mostrar cómo se pone afuera cuando está oscuro. Estamos ahorita como a menos 15 grados, menos 14 grados por ahí, si está algo frío. Como contexto, les quiero decir que aquí esta casa tiene muchas ventanas y normalmente yo cada vez que yo paso por una ventana no me gusta voltear a ver porque se va a escuchar un ruido, que va a salir alguien ahí parado, no sé, o sea, siento como que no me agrada mucho la idea de voltear a ver aquí. Así es como se ponen las noches por fuera y pues la verdad no se ve absolutamente nada. O sea, aquí pues las calles no tienen luces porque pues la mayoría es puro bosque. Esas que están ahí son las del vecino, pero las calles, todo por donde uno voltea a ver, no se ve nada. Que de hecho, ahorita la luz es debido a esta lámpara que está aquí en la casa. Siento que sí está como medio feo porque pues no puedes ver. Vean también cómo las ventanas se empiezan a llenar de hielo. Todo esto está congelado. Yo creo que ya tiene como 2 días que no ha dejado de nevar, pero así amanece ahorita en las mañanas. La verdad es que sí se pone medio feo aquí por las noches. Siento que en las mañanas está muy bien por las vistas, pero en las noches no me gusta para nada salir. Que claro, ¿verdad? ¿A dónde más voy a ir a estas horas? Pero siento que sí, o sea, no me gusta voltear a ver para nada. Y también hoy les quiero platicar sobre que ya por fin, después de haber esperado tanto tiempo, ya me aprobaron lo que es mi permiso de trabajo. Ya puedo trabajar aquí de forma legal y también tengo acceso a alguno que otro beneficio que pues antes no podía. Y les quiero platicar un poco sobre cómo son los trámites aquí, qué es lo que sigue y qué tan difícil ha sido para mí el haber podido conseguir lo que es un permiso de trabajo. Siento que ahorita Canadá está en una situación un poco complicada si quieres migrar aquí, si quieres venir y tener la oportunidad ya sea de estudiar, de trabajar, de quedarte a vivir. Siento que ahorita las cosas están un poco complicadas porque, para dar un poco de contexto, a partir del 2024, al menos para México, desconozco en otros países, pero al menos para México empezaron a pedir lo que son visas. Y a partir de ahí siento que las cosas empezaron a complicar mucho porque no solo afectó a México, sino que también afectó a muchos países, que claro, que también había muchas noticias de que mucha gente abusaba de los sistemas de Canadá, las viviendas empezaron a subir mucho de precio y debido a eso como que Canadá empezó a poner muchas restricciones para cualquier persona que quisiera venir al país, inclusive hasta como turista. Digo, me he topado con infinidad de noticias, en videos, comentarios, publicaciones de personas que comentan que les rechazaron la visa. La vida aquí, si eres migrante, sí llega a ser un poco complicada, porque siento que cualquier trámite que tú llegues a solicitar, sí llega a ser como muy tardado. Y es que, por ejemplo, siento yo que antes, si tú querías venir a Canadá, no era tan complicado, tanto para pedir una visa de estudios, para pedir una visa de trabajo. Siento que yo creo que también mucha gente por eso se animó o pensó que habían muchas oportunidades de quedarse aquí y encontrar trabajo. Y siento como que está esa perspectiva de que aquí se parece mucho a Estados Unidos y que aquí uno va a ganar mucho o que la vida va a ser muchísimo más fácil. Y siento que la calidad de vida aquí, pues obviamente sí es mejor que México, pero siento que para que tú puedas tener bienes, comprar cosas, tener dinero, realmente necesitas el suficiente tiempo y muchos ahorros para que todo se te pueda como compensar o retribuir en algún momento. Porque, por ejemplo, yo pedí lo que es una visa de turista. La visa de turista creo que sí fue un poco fácil porque yo la pedí a la semana, ya me la habían autorizado. Yo ya había viajado, pero en aquel entonces todavía no pedían visa. Que por cierto también me detuvieron en migración de Canadá por 7 horas. Ahorita les platico esa historia. Y pues siento que son demasiados trámites. Por ejemplo, la visa. Tengo también el tema de lo que es la residencia permanente. Ya va para un año que la solicité y siento que cuando vives en Quebec, siento que todavía es más tardado. Y también tengo el hecho de que estoy pidiendo permiso de trabajo también. Yo lo solicité en agosto del 2024. Estamos en enero del 2025 y apenas lo autorizaron y apenas me llegó el documento de que ya estaba aprobado. Les dejo más o menos como es un ejemplo de un permiso de trabajo. Pero sí, o sea, totalmente siento que tanto los beneficios que tú puedes tener también llegan a cambiar un poco porque, por ejemplo, ahorita yo ya tengo la posibilidad de poder solicitar
seguro, ya que antes no podía al estar aquí como turista. Y pues sí era muy complicado porque pues si tú te enfermabas o si te pasaba algo, pues tenías que comprar un seguro por aparte o tenías que pagar tu hospitalización, tenías que pagar medicamentos y siento que sí te complicaba mucho la vida todo eso. Y pues realmente aquí, al menos en mi caso, yo me hubiera gustado poder trabajar en México en lo que estaba mi permiso de trabajo para ya después poderme venir para acá. Pero siento que ahorita como están los trámites, para yo poder solicitar un permiso de trabajo yo tenía que estar viviendo aquí en Canadá. Entonces eso también me hizo venirme para acá. Sí es muy pesado porque al final de cuentas no puedes trabajar, no puedes estudiar, no puedes hacer absolutamente nada. Entonces siento que eso también como que te va complicando mucho las cosas. Y realmente lo que quiero decir con este video no es tanto como que el quejarme del país, porque Canadá también tiene muchas cosas buenas. Es un país muy tranquilo, no hay tanta inseguridad y también es un país donde en esta ciudad hay muchos lugares al aire libre, casi no hay contaminación. Pues también tiene sus beneficios porque por ejemplo aquí las empresas trabajan 40 horas, no 48 como en México. No tienen prestaciones como aguinaldo, utilidades, fondo de ahorro, pero porque los sueldos son más altos, entonces ahí también es como que se compensa. Siento que ya depende de cada perspectiva el cómo lo quieras ver. Y también siento que aquí como que le dan mucha prioridad a una persona en su bienestar. Siento que aquí, por ejemplo, hace poco mi esposo me dijo que si tú te enfermas, tienes la posibilidad de faltar. No tienes que ir a sacar tus incapacidades o demostrar que estás enfermo. Realmente tú nada más comunicas que estás enfermo y, por ejemplo, ellos al año, al menos es lo que él tiene en su trabajo, les dan como 3 días también para que pueda faltar y se pueda atender. Y son días pagados en caso de que se llegue a enfermar. Y siento que pues eso es algo bueno porque al final de cuentas pues como que tienes más posibilidades de darle prioridad a tu vida y de atenderte en caso de que lo necesites, porque pues en México estamos acostumbrados hasta ir a trabajar enfermos. También aquí hay algunas empresas donde tienen como el que le llaman el horario de verano y horario de invierno, donde hay personas que a lo mejor los viernes no lo trabajan de lunes a jueves. En invierno trabajan, en vez de 5 días, solo trabajan 4 y descansan un día extra, o sea, descansan 3. Obviamente ese día no te lo pagan, pero pues yo siento que ya depende de cada perspectiva, porque hay personas que siento que les va a gustar más el hecho de tener más tiempo libre, pero también habrá personas que no les va a gustar tanto el no cobrar ese día extra. Entonces siento que también depende de qué tipo de empresa quieras entrar. También a veces te dan salida a las 12 los viernes y pues siento que eso no es tan común, al menos en Monterrey. Realmente aquí viviendo sí tiene como que muchos beneficios porque es una ciudad muy tranquila, es una ciudad con muchos paisajes y es una ciudad que realmente el estilo de vida sí no es tan activo como en México, porque aquí siento que la gente es más tranquila, no son tanto de fiesta, siento que la gente aquí sí tienen otro estilo de vida. La verdad es que sí me ha traído buenas experiencias y pues también una que otra mala. Y no mala, pero sí ha sido como que muy cardíaca. Porque también me acuerdo que una vez, una experiencia que yo tuve aquí viviendo en Canadá, fue cuando yo recién llegué, que aún no pedían visa. Mi viaje creo que estaba planeado allá por marzo del 2024 y en febrero piden las visas. Entonces yo no sabía qué hacer porque acababa de renunciar a mi trabajo en México. También estaba estudiando y al renunciar a mi trabajo pues estaba de vacaciones y quería aprovechar la oportunidad para viajar antes de volverme a postular a otra empresa. Entonces yo lo que hice fue tomar la decisión de comprar otro boleto. Se me hizo fácil comprar un boleto para venir a Canadá en el 2024 cuando ya habían pedido las visas y yo llegué un día antes de que lo hicieran oficial. Y realmente fue uno de los peores errores que he podido cometer porque la pasé muy mal ese día. Porque yo llegué y éramos como 30 o 40 mexicanos en el avión. No sé si eran mexicanos o si eran latinos. El caso es que éramos como entre 30 o 40 y cuando llegamos habían como unas salas y había una sala que es la parte donde vas a migración y habían como unos stands y ahí habían oficiales de migración. Todos estábamos formados y estábamos pensando que pues no iba a pasar nada, que todo iba a estar muy tranquilo, que no ibas a tener ningún problema y porque pues se supone que aún no era oficial lo del pedir las visas. Pero sí me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo llegué, antes de tu poder pasar a la sala de migración, estaban los oficiales que eran como el primer filtro y ellos eran los que o te pasaban después de ellos al siguiente filtro que era la entrevista o de plano ellos te decían te vas a regresar a México. Porque ese mismo día que yo llegué, yo había salido de mi casa como a las 3 o 4 de la mañana porque tenía que tomar un vuelo desde Monterrey a México. Y eso fue en la madrugada. Y luego ahí me tuve que esperar como hasta las 3, 4 de la tarde para tomar un vuelo desde México hasta Montreal. Y luego de Montreal tenía que hacer otro viaje en carro como entre 4 o 5 horas. Entonces sí era
un poco pesado todo el viaje, pero para cuando yo llegué a Canadá ya eran como las 9 de la noche más o menos, y cuando yo llegué todos estábamos formados esperando que nos dejaran pasar. No creí que las cosas se fueran a complicar tanto porque sí escuchaba que a algunos pasajeros de ahí les estaban diciendo que cuál era su itinerario, si sabían inglés, que a dónde iban, que cuánto tiempo se iban a quedar, y siento yo que lo que más ellos querían investigar o saber era si tú tenías razones suficientes para poderte regresar a tu país de origen. Y sí escuchaba que había personas que les decían desde que estaban en los stands con los oficiales que no los iban a dejar pasar y que se iban a regresar en el próximo avión a México. Sí me empezó a impactar y me empecé a asustar mucho porque había un momento en donde yo me empecé a sentir como si hubiera hecho algo malo. Siento que fue una experiencia muy fuerte porque yo nunca había salido del país y la primera vez que salgo y me topo con esto, y pues así como yo, a muchas personas se nos hizo fácil poder llegar a Canadá un día antes de que pidieran las visas, pero pues no contábamos con que los oficiales era cuando más iban a poner estrictos. Entonces ese día yo escuchaba y también había personas, no sé si se querían quedar o no, pero con lo que ellos explicaban o decían, sí daban a entender como que se querían quedar. Yo me acuerdo que estaba el caso de una persona que ya había estado en Canadá, entró como turista y se quedó por un año cuando, pues, para los que no sepan, cuando tú estás viviendo en Canadá, lo máximo que tú te puedes quedar son 6 meses. Y esta persona se había quedado por un año, se fue a México por sus hijos y regresaba con ellos a Canadá. Por regresarse antes de que pidieran visa y que las cosas se complicaran. También escuché otro caso de una persona que tenía como entre 21 o 22 años, que iba con un amigo, pero al final el amigo como que le quedó mal y solo fue él, pero también como que tenía una reservación en un hotel y el amigo resulta que encontraron que lo habían deportado de Estados Unidos. Entonces siento que sí tenían mucho cuidado con ese tipo de casos y con esas personas, porque sí te investigaban mucho, realmente te hacían preguntas. También me acuerdo que había otra persona, yo le calculo como entre 25 o 30 años, que ella se quería quedar 6 meses en Canadá y decía que iba a visitar las ciudades, que quería estar de turista y que ya después se iba a regresar. Y le preguntaban si trabajaba y pues ella decía que no, pero que tenía un negocio propio, pero que su familia lo iba a atender. Y pues también siento que con ella se tardaron mucho, porque pues ella trataba de demostrar que sí, solo iba de turista. Sí había como que muchos casos así, y pues lamentablemente a mí me tocó de los últimos. Digo, yo creo que cuando yo ya pasé, ya solo quedábamos como 5, y me acuerdo perfectamente que con la persona que a mí me tocó hablar, siento que era el más estricto de todos, porque al menos en el tiempo que yo estuve y lo que yo alcancé a escuchar, todas las personas que pasaron con él, a ninguna la dejaron pasar. Yo para ese punto yo ya me había mentalizado que no me iban a dejar entrar, no había comido nada, ya no tenía pila en mi teléfono, no tenía internet, no tenía mucha forma de poderme comunicar con mi familia, y pues como era la primera vez que yo viajaba a otro país, tampoco sabía cómo activar mis datos, porque pues tú los tienes que activar desde los ajustes cuando viajas a otro país, y tampoco sabía cómo activarlos. Estaba muy asustado. Lo único que podía mandar y que sí funcionaba eran mensajes de texto, y me acuerdo que ahí me estaba comunicando con mi hermano y con mi mamá, y pues sí les decía que muy probablemente me iban a regresar a México y que pues no sabía qué estaba pasando, que pues a todos nos tenían aquí de que en espera en la sala de migración, y que a todos nos estaban entrevistando, a la mayoría, porque había unos, como les digo, que desde el inicio ya les habían dicho que se iban a regresar a México. Entonces cuando a mí me toca hablar con el oficial de migración, lo primero que hace es preguntarme si hablaba inglés o francés. Y pues yo había estudiado los dos, había estudiado inglés y había estudiado francés, pero no tenía tanta práctica en el francés, entonces pues yo le dije que hablaba inglés. Para esto yo ya había notado que el oficial de migración, no sé si era mexicano, si era de Colombia, si era de Venezuela, pero estoy casi seguro que era latino, porque hablaba el español muy bien y el acento que tenía no era de una persona que fuera de Canadá. La verdad no sé por qué o desconozco, pero me empezó a entrevistar en inglés, y pues yo había tenido experiencia ya platicando en inglés, ya lo había practicado mucho, entonces pues yo la verdad yo no tuve ningún problema para comunicarme con él en inglés. Y me preguntó que a dónde iba, que por cuánto tiempo iba, que por qué había decidido viajar en ese momento, si tenía trabajo. Me empezó a entrevistar y me empezó a hacer muchas preguntas, y la verdad yo me sentía muy nervioso. Yo para ese punto yo ya estaba muy cansado. La verdad lo único que quería era que ya terminara. Yo estaba muy angustiado porque no sabía qué era lo que iba a pasar. Yo sentía como si hubiera hecho algo malo, me sentía como un criminal. No puedo describir el sentimiento que yo sentía, pero sí era algo muy fuerte, porque sí, o sea, me sentía muy extraño estando en ese lugar. Y más que nada porque, como les digo, era la primera vez que yo salía del país y no sabes a quién recurrir, no sabes qué hacer, no tienes a tu familia al lado, estás completamente solo y pues no te queda nada más que responder a lo que te estaban preguntando. Entonces pues yo empecé a contestarle lo que me preguntaba, y pues ya llegó un momento en donde
donde yo de plano, yo sí dije, si me voy a regresar a México, que me regresen ya. Y si no, pues que me digan ya, pero ya que por favor termine la tortura, porque siento que era peor el haber estado esperando ver a las personas que todas pasaban. De cada 6 personas dejaban pasar a una, yo creo, y las entrevistaban y les pedían sus motivos y pues realmente no sabía qué decir. O sea, yo traté de apegarme y de contestar, no dar tanta explicación, pero tampoco ser cortante, sino nada más responder lo que ellos me preguntaban. Y pues con este oficial de migración me preguntó si estaba trabajando y pues yo le dije que no, pero que sí estaba estudiando una maestría, porque pues yo recién había terminado mi curso y estaba trabajando en lo que es mi tesis para la maestría. Todo eso yo se lo comunicaba en inglés. Siento que para él el primer filtro, que realmente no sé qué fue lo que pensó o no sé qué es lo que piensan ellos, pero cuando vio que sí me puedo comunicar bien en inglés, de un momento para otro me empezó a hablar en español. Siento como que ese filtro yo ya lo había pasado y luego me empezó a preguntar si tenía dinero, que cuánto dinero tenía, y ya me hizo que le mostrara mi cuenta bancaria. Realmente, pues, ¿cuánto dinero cuentas tú? Y si tenía seguro. Yo no tenía seguro, no tenía trabajo, estaba estudiando y yo lo que quería era disfrutar estos días de vacaciones en Canadá, regresar y después postularme. Pero pues yo siento que también se podía malentender que yo tenía intenciones de quedarme en Canadá. El oficial de migración, yo para ese punto yo pensaba que me iba a decir de plano que no iba a poder pasar. Pero también me preguntó que estaba estudiando y pues ya yo le dije, no, pues yo estudié una licenciatura en administración, también estudié una maestría en negocios internacionales, le dije, también estudié inglés y francés, y como que no muy bien me creía y me preguntaba si yo tenía manera de comprobar los estudios que yo tenía. Y pues gracias a Dios ese día el portal de la universidad, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León, que pues las personas que conozcan este sistema a veces falla mucho, entonces yo pensaba que no me iba a dejar entrar, y también por estar en Canadá a veces también ese tipo de páginas no funcionan porque pues, realmente es una página que pertenece a México, pero sí funcionó. Y ya cuando logré entrar, pues él pudo ver mi foto, pudo ver mi nombre, pudo ver todos los estudios que yo tenía, porque pues también algo que siento que me ayudó es que los idiomas yo los había estudiado en la misma universidad donde había estudiado mi carrera y mi maestría, entonces pudo ver prácticamente todos mis estudios y vio que no le estaba mintiendo. Y luego me dijo que pues que no me podía dejar pasar porque yo quería ir mucho tiempo, yo iba por 2 meses, y pues yo le dije que estaba bien, o sea, que entendía y que pues no pasaba nada. Y pues como que se me quedaba viendo y me decía, es que no te puedo dejar pasar. Y yo le decía, está bien, le dije, no hay problema, le dije, yo entiendo. Porque pues, sí me lo llegó a decir como 2 o 3 veces y se me quedaba viendo. Y al final me dijo que me iba a dejar pasar, pero con la condición de que me iba a dar el permiso y al terminar los 2 meses yo me tenía que regresar. Y la verdad me sorprendió mucho porque siento yo que yo estaba siendo honesto con él y siento que eso también ayudó mucho a que el oficial de migración me pudiese dejar entrar. Nada más entramos como 5 o 6 personas y fue muy extraño porque cuando a mí me deja pasar me dijo vete a sentar y se tardó un rato, me dio lo que es el permiso, después me volvió a hablar y me mandó a hablar y me metió a otro cuarto y ahí fue donde me empecé como que otra vez a asustar. Yo estaba pensando como si hubiera hecho algo malo y estaba pensando que ellos habían descubierto algo malo, pero yo realmente en ese momento yo no había hecho nada malo. Pero mi cabeza estaba dando tantas vueltas y estaba sobrepensando tanto que realmente me creí que yo había hecho algo malo o que había dicho algo malo. Me sentó en un cuarto y me tomó una foto y me volvió a regresar a que me sentara. Y yo me empecé a poner muy nervioso porque yo veía que a las demás personas que estaban a mi alrededor, a ellos no les pedía eso. Yo fui el único al que le tomó una foto y ningún otro oficial de migración con las demás personas que estaban ahí. Hubo un momento en donde pues sí me extrañó mucho y luego cuando me volvió a hablar y me entregó mi permiso que decía que yo podía entrar a Canadá de tal día a tal día a los 2 meses y que al siguiente día me tenía que regresar. Y luego me dijo, te voy a dar el permiso, a los 2 meses tienes que salir, dijo, y te voy a dar también lo que es una visa. O sea, ese día la verdad me sorprendió mucho. Era algo que yo no me esperaba. No sé si porque se dio cuenta que fui honesto, pero pues ese día él me dijo que me daba una visa, iba a estar activa por un día y que ya después iba a quedar cancelada. Pero que con esa visa activa yo ya no iba a tener problemas para poder entrar al país después. Porque pues ya iba a haber un antecedente de que a mí ya me había autorizado un oficial de migración una visa. También me sorprendió mucho porque justamente otra chava con la que yo estaba platicando, que ella también la dejaron pasar, a ella no le dieron ese papel. Y yo le pregunté y me dijo que no le habían dado eso. Y pues yo también, o sea, no vi a nadie que le estuvieran tomando foto. La otra persona que dejaron pasar, la que les digo que se quería quedar por 6 meses, al final la dejaron pasar, pero la dejaron pasar un solo día. Y le dijeron, ve, paséate porque estábamos en Montreal y le dijeron,
dijeron, ve, paséate por Montreal, ve los alrededores y ya en la noche te regresas para regresarte a México. Y pues le dieron su maleta, nada más, bueno, ya éramos los últimos, yo creo que 3 personas más ya habían pasado y éramos los últimos 3 nosotros y ya nos dejaron pasar. Entonces esa chava la dejaron pasar un día, la otra chava no supe qué pasó con ella, pero también la dejaron pasar y a mí también. Y siento que sí me llevé una grande experiencia ese día porque pues siento que cuando ya después salí del aeropuerto, siento que ya me regresó la sangre al cuerpo y ya sentí que me quité un peso de encima, pero sí fue muy duro el haber vivido esas 7 horas, fueron muy cardíacas el haber vivido eso con los oficiales de migración en Canadá. Siento yo que el error mío fue a pensar que podía llegar y no entrar con visa porque pues se supone que todavía no era oficial, pero pues ese día llegué y pues resulta que sí me la pidieron. Y pues siento que estas de muchas anécdotas que he tenido que vivir aquí en Canadá para poder estar aquí o vivir, porque ya después regresé este 2025 y aparte como que esa parte de no dejamos pasar a gente que no tiene visa, siento que ya pasó porque pues ahorita al tú entrar con visa ya te investigan más, ya estás como más filtrado antes de que te la autoricen y pues no hay tanto detalle al momento de llegar a migración en Canadá. Gracias a Dios no pasó nada malo, fue más el susto y pues fueron 7 horas estando ahí en migración. Pero pues bueno, esto es todo por este video. Espero compartirles más experiencias conforme las vaya viviendo aquí en Canadá. Nos vemos en el próximo video.